Walter J. Velázquez presenta el mito de las emociones negativas. Existe un mito bien extendido de que existen emociones negativas y emociones positivas. En este video te explicaré por qué esto no es cierto y qué consecuencias puede tener esta creencia para tu salud psicológica. En primer lugar, definamos emoción. Desde el enfoque de la terapia gestal, las emociones son el resultado de la evaluación de una situación por parte del organismo. Tanto las emociones como todas las reacciones corporales asociadas a ellas sirven de base para los mecanismos básicos de la regulación de la vida, es decir, se encuentran fundamentalmente al servicio de la supervivencia. En palabras más castas, todas las emociones existen porque cumplen una función que nos ayuda a mantenernos vivos. Pero de acuerdo a la cultura popular, existen emociones negativas como la ira, el miedo, la envidia o la tristeza. La palabra negativa a menudo sirve para juzgar estas emociones como malas, malsanas, tóxicas o destructivas. Por otro lado, emociones como el amor y la alegría son juzgadas como buenas o positivas. Lo cierto es que no existen emociones positivas y negativas en el sentido de buenas o malas. Más bien podemos decir que hay emociones agradables y emociones desagradables. El hecho de que ciertas emociones no sean placenteras no significa que sean malas. Por ejemplo, la espinaca no es mala, aunque su sabor sea percibido como desagradable por muchas personas. Toda emoción cumple una función adaptativa, es decir, nos ha servido para sobrevivir desde la época de las cavernas hasta hoy. Veamos la función adaptativa de las principales emociones mal llamadas negativas. La ira. La función de la ira está relacionada con la autoprotección. Esto quiere decir que en el momento en que alguien nos ataca a nosotros o a nuestros seres queridos, la ira hace que podamos defendernos o defender a otros. Por ejemplo, si una madre ve que su pequeña hija va a ser raptada, puede actuar con ira para defenderla del atacante. El enojo, que es una forma moderada de la ira, permite a las personas establecer límites para frenar el abuso o el maltrato por parte de otras personas. Por ejemplo, un hombre que siente que sus compañeros lo están sobrecargando de trabajo en la empresa, puede usar su enojo para comunicar su inconformidad y fijar unos límites claros. El miedo. La función del miedo es protegernos. Esta emoción se activa cuando estamos ante un peligro y nos prepara para huir o luchar. Si no tuviéramos miedo, no evaluaríamos adecuadamente los peligros y probablemente estaríamos muertos en este momento. La envidia. Generalmente la envidia suele definirse como una experiencia subjetiva de malestar producida por el bien ajeno y por el deseo de poseer algo que no se tiene. Esta emoción está muy mal valorada desde el punto de vista moral, lo cual hace difícil que las personas admitan sentirla. Desde el punto de vista adaptativo, la envidia puede ser el motor que nos motive a progresar. Por ejemplo, si alguien siente envidia de un amigo que ha estudiado y se ha esforzado para obtener el éxito financiero, la envidia podría moverlo a hacer lo mismo. La tristeza. Una de las funciones esenciales de la tristeza es social. De tal manera que la expresión de dicha emoción es interpretada como una petición de ayuda que hará que los demás se aproximen a la persona triste para arroparla y darle apoyo en un momento crítico. Otra función importante de la tristeza tiene connotaciones personales, ya que, siendo la emoción más reflexiva que existe, permite que la persona haga introspección, realice un análisis personal acerca de su situación, de su futuro y de su vida en general. Algunos se estarán haciendo la siguiente pregunta. Si no existen emociones negativas, ¿cómo es que algunas personas matan con ira, se paralizan con el miedo o se suicidan con la tristeza? Este tipo de comportamientos podrían indicar que estas emociones son realmente malas. Sin embargo, te hago la siguiente pregunta. ¿Son malos los cuchillos? Pues con ellos se ha asesinado a mucha gente a lo largo de la historia. Es posible que tu respuesta sea: los cuchillos no son malos por haber matado gente, el problema está en el uso que se les dé. Pues bien, este mismo razonamiento se aplica a las emociones. No existen emociones malas, sino emociones mal utilizadas.
Incluso el amor mal utilizado puede resultar fatal. ¿Has visto en los noticieros cómo por amor algunas personas han permitido toda clase de abusos y maltratos? El amor, una emoción tan valorada moralmente, puede llevarte a la muerte si no la manejas adecuadamente. La terapia gestal, así como el mindfulness y otros enfoques, invitan a las personas a entrar en contacto con sus emociones, ya sean estas agradables o desagradables. Por ejemplo, si entras en contacto con la ira, primero, ubicándola en tu cuerpo. Segunda, sintiéndola plenamente. Tercero, aceptándola sin juzgarla. Verás cómo empiezas a experimentar una sensación de calma que te facilita el autocontrol. Pero si juzgas la ira como mala y la rechazas, esta será reprimida en tu inconsciente, donde seguirá alimentándose con el tiempo. Al no expresarse hacia afuera adecuadamente, esta se dirigirá contra la misma persona en un fenómeno conocido como retroflexión, que puede desencadenar gastritis u otros problemas psicosomáticos. Si reprimes por demasiado tiempo la ira u otra emoción, se genera lo que yo llamo efecto olla express. Si a una olla de este tipo le obstruye la válvula de escape, acumulará presión hasta que finalmente explote. Es así como muchas personas que parecían tranquilas en un ataque de ira pueden llegar a matar a un ser querido. Volviendo a la olla express, si a esta se le permite liberar presión de manera constante, nunca estallará. Esto significa que podemos ir sacando la ira, la tristeza o el miedo en el momento en que las vayamos sintiendo. Así que lo que enseña la terapia gestal, y ha sido probado durante más de 60 años con miles de pacientes, es que al entrar en contacto con las emociones desagradables como ira, miedo, tristeza, etc., estas emergen a la conciencia y pierden la capacidad de controlarte. Pruébalo en ti mismo y verás cómo al ser aceptadas plenamente, estas emociones se transforman en paz y bienestar. Las consecuencias para la salud psicológica de juzgar algunas emociones como malas o negativas es que empiezas a verlas como enemigas a las que hay que destruir, lo cual dificulta la posibilidad de acogerlas y aceptarlas para transformarlas. Cuando estas emociones son negadas, rechazadas, ignoradas o reprimidas, pueden alimentarse en el inconsciente para emerger luego con mayor fuerza. Es así como el miedo se convierte en angustia o ansiedad. La ira se transforma en una cólera destructiva. La tristeza se convierte en depresión y la envidia puede generar infelicidad y un rencor profundo hacia aquellos que tienen más que ti. En conclusión, no hay emociones malas. Lo que hay es emociones que no han sido nunca realmente observadas, atendidas ni comprendidas. Cuando observas tus emociones de manera consciente, estas pierden la capacidad de controlarte y de esta manera asumirás el control de tu vida. Si te gusta este video, te invito a suscribirte a mi canal, a darle like con la manito arriba y activar la campanita para que te lleguen notificaciones de otros videos como este.